Iniciamos esta semana también con temas relevantes, variados, y varios de estos han sido tocados en columnas editoriales, de los cuales nos da parte también nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Excelente inicio de semana. Para iniciar la semana, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días a quienes nos ven a través de Mega Noticias. Hay columnas de interés este día y hay que aprovechar, desde luego, pues los puntos de vista de cada uno de los columnistas que, bueno, para que usted los pueda analizar en casa. Yo le comento algunas de ellas. Por ejemplo, hoy Raimundo Rivapalacio, en su columna del periódico El Financiero, que se llama Estrictamente Personal, la titula Sin estrategia para la tercera ola. Sí, y aquí, bueno, el periodista, el analista hace, desde luego, pues una visión de lo que está pasando con esta tercera ola que está afectando a la población mexicana, al mundo y a la población mexicana, especialmente en los últimos días, en las últimas semanas. Con los datos que da a conocer la Secretaría de Salud, tenemos incrementos muy importantes en hospitalizaciones, en personas contagiadas y también en personas que pierden la vida, lamentablemente. Una vacunación que no alcanza a tomar la velocidad necesaria para que tenga menos efectos entre la población, y esto es parte de lo que analiza Raimundo Rivapalacio. Dice: la tercera ola de COVID está peor de lo que se ve en público, y el problema lo tiene claro en Palacio Nacional. Sin embargo, no tienen idea de cómo va a sacar el gobierno a 130 millones de mexicanos que de esta nueva fase de la pandemia estamos ciertamente es un atolladero. Quien suponía que el presidente Andrés Manuel López Obrador sabía qué hacer, que el subsecretario Hugo López-Gatell quedó evidenciado por él mismo como un incompetente durante una reunión de gabinete especial hace unos días en Palacio Nacional, donde la tercera ola fue el tema único de la agenda. Ahí se dejó en claro al presidente y a quienes participaron en ella que el zar del coronavirus no tiene idea de cómo contenerla. Se esperaba que López-Gatell presentara una estrategia que mostrara un camino para salir de ella, pero no pudo aportar absolutamente nada. Su presentación provocó molestia entre los presentes y exasperación del presidente López Obrador, quien repetidamente lo interrumpió para pedirle respuestas concretas, a lo que el subsecretario solo parloteó ambigüedades y presentó una sola idea concreta: reanudar las conferencias de prensa de las tardes. Eso es lo que propuso López-Gatell, de acuerdo a la versión que tiene el periodista Raimundo Rivapalacio. Termina su columna, desde luego, pues advirtiendo de los grandes riesgos que representa para México y para cada una de las familias, porque lamentablemente ya vimos que el gobierno no tiene idea de qué hacer y los ciudadanos estamos cansados de la pandemia. El cambio de semáforos epidemiológicos la semana pasada con nuevos lineamientos en realidad no aportaron nada diferente, nada nuevo, ya que aunque cambian de colores, los protocolos de sanidad, las restricciones, pues se mantienen supuestamente igual, cuando ya la sociedad entera está retomando su actividad de lo que se llama la nueva normalidad. Aunque crítico con López-Gatell, las reacciones del presidente, de acuerdo con lo que trascendió de la reunión de gabinete, lo muestran como un líder arrinconado por la realidad, pero tratando de encontrar justificación no solo al subsecretario, sino a él mismo. Finalmente, López-Gatell no pidió ser el zar del coronavirus, sino que el presidente lo designó y lo sostuvo pese a sus bubofonadas y errores en la estrategia y en las recomendaciones sanitarias iniciales. La defensa que hizo de él ahora parece una fuga hacia adelante ante la realidad contundente. No existe ninguna estrategia de parte del gobierno para enfrentar esta tercera ola. Una mala noticia, Paco, y que, bueno, compartimos desde luego en esta inactividad del gobierno en este sentido. Cambio de tema y me voy ahora a otra columna muy interesante, Paco, que es un cambio de tema, pero que está en la agenda pública nacional. Dice Denise Dresser: no se distraigan, en su columna del periódico Reforma. Dice lo siguiente Denise Dresser: el 1 de agosto se llevará a cabo una consulta popular que el gobierno promueve como decisiva para juzgar a expresidentes y acabar con la impunidad. Pero la treta de Andrés Manuel López Obrador es una distracción más. Lo que podría haber sido un ejercicio ejemplar de democracia participativa está siendo utilizado de manera tramposa.
dice la analista. Si la consulta promovida tuviera como fin verdadero investigar la corrupción, castigar a los culpables, proveer justicia y asegurar reparación para las víctimas, la pregunta hubiera sido redactada de otra manera. El Poder Judicial y la Fiscalía General de la República ya habrían actuado. Los temas centrales que enfrenta el país siguen pendientes, con preguntas que merecen respuesta, y aquí Denise Dresser hace una lista larga de 10 puntos, perdón, no 10, de 18 puntos que podrían preguntarse al presidente o podrían consultarse a la población para que haya una respuesta. Y dice, la consulta del próximo 1 de agosto es una treta y simplemente es una farsa. Y termino con otra pregunta que habla precisamente sobre la violencia, Paco. Esta violencia que lamentablemente ha venido afectando a todo el país, en algunas regiones con mucho más intensidad que en otras, pero lamentablemente estamos en una dinámica de violencia que parece no acabar. Y hoy el periodista Héctor de Mauleón, en su columna del periódico Universal, se refiere a este periodista que fue asesinado la semana pasada, Ricardo López, allá en Guaymas, en el estado de Sonora. Dice, el día de su cumpleaños número 47, el periodista Ricardo López, propietario del portal Info Guaymas, fue grabado comiendo mariscos en un restaurante. Llevaba una camiseta roja y una gorra roja. Con esas mismas prendas fue fotografiado su cadáver poco más tarde en un estacionamiento de un centro comercial Ley Marsella. Medios locales reportaron el hallazgo de una persona ejecutada. Y es que este mismo hombre, este mismo periodista, había señalado anteriormente en sus investigaciones y en sus publicaciones que había un posible responsable si algo le pasaba a él, Humberto Cano Auir. Este sujeto precisamente es alguien a quien este periodista, antes de su ejecución, había señalado como posible responsable si algo le podía suceder. Todo esto fue precisamente parte de esta persona, un capitán de marina, sí, encargado de la seguridad allá en Guaymas, y que el mismo periodista Ricardo López había denunciado de que tenía relación con grupos del crimen organizado. Una situación delicada, muy grave, que vuelve a afectar al gremio del periodismo, y no precisamente porque sea un periodismo la víctima de la violencia en esta situación, sino por lo que está ocurriendo en medio de este gobierno, donde se ha provocado linchar a muchos de los periodistas que critican el actual gobierno. Es parte precisamente solamente un reflejo de esta violencia descontrolada y de la cual parece que el gobierno simplemente se ha convertido en un espectador. Ya veremos concretamente sobre este caso, este homicidio del señor López allá en Sonora, si hay posibles responsables, como se señaló, él mismo señaló en su denuncia previa a su ejecución. Ya veremos. Paco, hasta aquí algunas de las columnas interesantes para iniciar la semana lunes, y desde luego invitar a la audiencia que nos ve para seguir viendo Mega Noticias a lo largo del día. Hay temas de análisis muy importante sobre el tema de estos semáforos epidemiológicos y el tema de esta tercera ola. Paco, hasta aquí los comentarios matutinos.